Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Muchos son los desafíos políticos de América Latina, desafíos económicos, desafíos sociales y podríamos decir que en su conjunto son desafíos políticos. Ya hemos hablado en varias mesas redondas sobre el avance de la derecha, qué están haciendo los gobiernos progresistas para enfrentar, ponerse a la ofensiva en ese avance conservador, qué está pasando también con el proceso de unidad que está en plena construcción. Bueno, esos son algunos temas de los cuales estaremos conversando, analizando en la noche de hoy acá en la Mesa Redonda, y para ello me acompaña la doctora Ana Teresa Badía, periodista y analista de temas internacionales, también Jorge Legañó Alonso, subdirector de la Agencia Cubana de Noticias, y Sergio Alejandro Gómez Gallo, jefe de la página de internacionales del periódico Granma. Ellos son mis invitados, esos son mis temas. Les propongo que se mantengan junto a nosotros durante la próxima hora. Pero como habitualmente hacemos, primero vamos a la noticia del día. Julian Assange vuelve a ser noticia, ahora después de un fallo de Naciones Unidas con respecto a su caso. Escuchemos la noticia. Nuevo capítulo en el caso Julian Assange, que habría conseguido el apoyo de Naciones Unidas. Según la BBC, una comisión de la ONU considera que el fundador de Wikileaks está detenido ilegalmente. Lleva más de 3 años, recuerden, viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres y no sale porque si lo hace, la policía británica tiene orden de detenerlo. Assange ha perdido todos los recursos contra su extradición a Suecia, país que lo reclama para un interrogatorio por una presunta violación. Londres ha repetido hoy que tiene la obligación legal de cumplir la orden de extradición. Bueno, y después de conocida esta noticia, ha reaccionado el gobierno ecuatoriano. Dice que mantendrá su protección al fundador del portal de filtraciones Wikileaks, Julian Assange. Por supuesto, aseguró hoy, 4 de febrero de 2016, el canciller Ricardo Patiño. Nosotros le hemos dado la protección a él y por supuesto se mantiene esa protección, se mantienen los fundamentos por los cuales nosotros le dimos el asilo, indicó el diplomático poco antes de que se conozca la decisión de un panel de expertos, lo que Naciones Unidas encargó de estudiar la situación de Assange. Recalca esta noticia que el australiano se encuentra recluido en la embajada ecuatoriana en Londres, como veíamos en el video, desde junio de 2012 por temor a ser extraditado a Estados Unidos, donde sería juzgado por filtrar miles de documentos estatales, confidenciales, referidos en particular a la guerra de Irak y Afganistán. Esta es nuestra noticia del día. Vamos a nuestro primer tema de la Mesa Redonda de hoy. Y vamos a comenzar con Venezuela, y precisamente comenzamos este tema con unas declaraciones exclusivas a la Mesa Redonda del embajador venezolano en Cuba, Alí Rodríguez Araque. Hoy es 4 de febrero, una fecha importantísima en la historia de Venezuela, una fecha importantísima para el proceso revolucionario en ese país. Escuchemos las declaraciones del embajador venezolano acá en nuestro país. La insurgencia cívico-militar de esa fecha cambió el rostro político del país. Hay un antes y un después del 4 de febrero. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pretendieron dar un golpe para asesinarme. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Miraflores. Uniformados con ideas de izquierda. Y se rindió por ahora. Aquí, pues parado en este mismo sitio, fue donde dirigí ese mensaje al pueblo venezolano y especialmente a mis compañeros de armas. Y fue casi al mediodía de aquel 4 de febrero de 1992, fecha que hoy conmemoramos como Día de Júbilo Nacional, fecha que marcó, sin duda alguna, un nuevo destino para Venezuela. El 4 de febrero no es solo lo que ocurrió ese día, es todo lo que ha venido ocurriendo posteriormente en Venezuela. El rescate del sentido de dignidad, el rescate de la unidad y de la simbología histórica de la Fuerza Armada venezolana. Nuestra Fuerza Armada no tiene las mismas características de otras fuerzas. Tiene el sentido del Ejército Libertador, encabezado Simón Bolívar y muchos otros patriotas, así como también
el contenido popular. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Primero, el por ahora era la síntesis de un sentido histórico, precisamente, que el mismo Chávez tenía de la misión que le correspondía, y no solo a él, sino a todos los que lo acompañaron o acompañamos en ese 4 de febrero. De manera que tiene esa doble característica, el de la subjetividad del pueblo, el de rescate de la dignidad del pueblo. Recuerdo mucho la expresión de una señora a donde llegamos ese mismo día: por fin hay un hombre en la casa. Tal había sido el deterioro moral del país, el deterioro la clase política venezolana, que era el símbolo de corrupción, que ese 4 de febrero trajo eso al pueblo venezolano, y de allí que calar tan profundamente el liderazgo de Hugo Chávez, que se reveló en ese momento precisamente como la síntesis y la proyección de la nueva Venezuela. Ese por ahora se transformó en una nueva hora venezolana, que hoy palpita y vibra en todos los espacios de la vida venezolana. Los cambios históricos, y particularmente los cambios revolucionarios, nunca han ocurrido sin una fuerte resistencia restauradora. Lo que se ha intentado con golpes de Estado, lo que se ha intentado con toda esa campaña a escala continental, tiene que ver precisamente con el hecho de que hubo un cambio significativo en toda nuestra América, con nuevos liderazgos como Hugo Chávez, como Kirchner, y esa es la contraofensiva que estamos viviendo. De manera que las revoluciones no se pueden dormir en sus laureles, en sus triunfos, sino que tienen que estar siendo factores de transformación de la vida y de la conciencia de los pueblos todos los días. Para nuestros hijos, ellos vivirán un tiempo de paz, un tiempo de gloria, en lo que Bolívar decía: esa república, así como yo me la imagino, bien pudiéramos llamarla la reina de las repúblicas. Bueno, realmente un honor comenzar la mesa redonda con las declaraciones del embajador Alí Rodríguez y también, bueno, recordar estas imágenes, estos momentos históricos que siempre van a resultar emocionantes. Ahora, Jorge, ¿cómo ha sido recordada esta fecha en Venezuela? Las fuerzas chavistas, las fuerzas de la revolución, ¿cómo se han organizado para rememorar o para recordar esta fecha que es histórica, el 4 de febrero? Sí, buenas noches, Oliver, los amigos televidentes. Bueno, el 4 de febrero, ya lo decía Ali, un parteaguas en la historia de Venezuela. Ese día, si bien Chávez ganó en el año 98, fue cuando empezó la revolución bolivariana, el 4 de febrero comenzó la Quinta República. Porque a partir del 4 de febrero del año 92, ya no fue la misma Venezuela. Fue una Venezuela distinta, una Venezuela que ya sabía que había un movimiento, que se fue sumando todo el mundo y que fue aquel movimiento bolivariano 200, se fue convirtiendo en el movimiento Quinta República hasta que llegó, triunfó el poder en el 98 como movimiento bolivariano 200 y luego se convierte en la revolución ya en el movimiento Quinta República. Yo recordaba a Chávez muchas historias de este 4 de febrero y realmente Chávez no solamente hablaba con orgullo del 4 de febrero y todos los que murieron el 4 de febrero. Hoy veíamos ese pueblo, ese mismo pueblo chavista en las calles de Caracas, marchando por las calles de Caracas hasta Miraflores, y temprano en la mañana como los soldados del ejército venezolano, del ejército bolivariano y chavista, como le llaman ellos, también en el cuartel de la montaña, donde hoy descansan los restos de Chávez, ahí mismo, un piso arriba, fue el por ahora que hizo de parteaguas en la historia de Venezuela. Algunos lo comparan con el Moncada en Cuba, ¿no? O sea, desde el punto de vista histórico. Sí, como el Moncada fue el motor pequeño que impulsó al motor la revolución. Exactamente. Y es muy bonito porque Chávez recordaba, yo leía hoy algunas anécdotas de Chávez del 4 de febrero, y no todo fue todo aquel drama militar. Chávez también contaba algunas historias, incluido la de un oficial, un grupo de oficiales de él asalta un comando en Fuerte Tiuna y se lleva un batallón de blindados, que supuestamente iba a apoyar este asalto al cuartel de la montaña, que era donde quedaba la comandancia. Y Chávez se reía
porque un amigo de él, que era el jefe, realmente el comandante de ese batallón blindado, no estaba dentro de todo el movimiento. Y ese oficial, cuando llega, ve que ninguno de sus tanques está allí, pero solo uno quedaba apuntando hacia la puerta. Y ese oficial se esconde, se enmascara con una pistola y dice que Chávez, que era muy simpático porque gritaba: soldados, no me disparen, que soy yo, su comandante, no sé qué. Y aquello terminó que aquel hombre, después de estar como media hora, eso lo cuenta Chávez, muy jocoso, llega hasta el tanque y resulta que en el tanque no había nadie, aquel hombre había estado dialogando solo. Pero esas son un poco las anécdotas de ese día, en la que Chávez siempre decía que resurgió un proyecto que venía de Bolívar, que había pasado por las cuatro repúblicas que se habían fundado y que no había llegado nunca realmente a tocar con la mano al pueblo venezolano. Y hoy veíamos en las calles ese mismo pueblo retomando el espíritu chavista en momentos de circunstancias complejas para el país. Y mientras el pueblo estaba en la calle recordando el 4 de febrero y el chavismo estaba en la calle, para que veamos cuán rápido se puede, no diría desmantelar, pero sí hacer daño a una revolución. En la Asamblea Nacional, hoy, esa Asamblea Nacional opositora ya aprobó en primera discusión la ley de amnistía que ellos estaban proponiendo. Claro, ahora viene un largo proceso también, ¿no? Tiene que ir al Tribunal Supremo. Claro, ¿no? Tiene que supuestamente firmarla el presidente, pero si el presidente se niega, como ya ha declarado el gobierno que se va a negar a firmarla, con la firma, con refrendada de los dos vicepresidentes de la Asamblea Nacional, que de paso son opositores, de la Mesa Unidad Democrática, se convertiría ya en ley, esa ley de amnistía, que lo que estaba buscando es sacar de la cárcel a personas como Julio Borges y el alcalde de Caracas, perdón, Julio Borges no, el alcalde de Caracas, Ledesma y Leopoldo López, exactamente. Personas que han estado llamando incitando a la violencia en Venezuela en los últimos tiempos. Ahora, en este contexto, importantísimo, Jorge, recordar, por ejemplo, fechas como el 4 de febrero, ir a las raíces del propio proceso. Yo creo que es importantísimo en esta coyuntura para el gobierno, no sé, ¿lo ves así también? Yo creo que, primero que nada, ya el gobierno está montado en ese carro. Para el gobierno y para, vamos a decir, el pueblo venezolano en general. Más bien para el movimiento chavista. O sea, hablábamos en una mesa reciente que hoy hay dos frentes grandes abiertos. Primero, las transformaciones económicas que el gobierno estaba proponiendo con este decreto de emergencia económica que no fue aprobado en Asamblea Nacional. No obstante, el gobierno sigue tratando de hacer la mayor parte de las medidas que es su hoja de ruta ahí en materia económica. Y en materia política, bueno, el llamamiento que hubo al Congreso del Partido Socialista, el gran Congreso de las Fuerzas Revolucionarias Venezolanas, que va a ser en el mes de abril. Y uno de los pivotes para ese congreso precisamente era el 4 de febrero. O sea, sobre raíces históricas está el 4 de febrero, está el 27 de febrero también, que fue otro momento en el que un grupo de militares trató de rescatar a Chávez ya después estando Chávez en la cárcel. O sea, sobre la base de todos esos momentos históricos, tratando de aglutinar a más gente, recobrando esas raíces del movimiento bolivariano que son tan importantes, porque la memoria histórica es muy fácil perderla. Hay que recordarle todos los días a la gente. Hoy Diosdado Cabello hablaba que cuando Chávez se produjo el levantamiento cívico-militar el 4 de febrero, había 300.000 pensionados en Venezuela. Hoy hay 3 millones de pensionados en Venezuela. Y eso lo hizo la revolución bolivariana. O sea, esos son algunos de los datos. 1 millón de viviendas en apenas 4 años. Y en medio de una coyuntura difícil, en medio de una coyuntura política, la caída de los precios del petróleo. La semana pasada el petróleo estaba a $24, el promedio del año pasado era 88. O sea, uno ve el desbalance de entrada y la necesidad de un cambio de la matriz económica del país. Ahora, ese congreso, esa reunión política de las fuerzas chavistas, ¿qué perspectivas hay con esa actividad? Una especie de revisión, de rectificación, de autocrítica, de nueva estrategia, vamos a decir. O sea, la rectificación no es nuevo dentro de la revolución bolivariana. Yo recuerdo las 3 R's las 3 R's de Chávez y las 3 R's al cuadrado también. O sea, que han sido movimientos en que en determinados momentos, yo creo que el gobierno está ahora mismo haciendo sacudidas dentro del propio proceso bolivariano para que realmente se quede dentro del proceso bolivariano y dentro del gobierno lo mejor. Veíamos el otro día la noticia de la corrupción dentro de dos empresas fundamentales del tema alimentario en Venezuela. Bueno, se fueron abajo funcionarios corruptos completamente. O sea, eso habla de que en el gobierno bolivariano, el gobierno no es compatible con la corrupción. Y eso es un mensaje bien claro para la gente. Pero al mismo tiempo, Roberto Hernández, un gran escritor venezolano muy simpático, que tiene un programa que se llama Los Robertos,
Él hacía un artículo en Aporrea brillante en el que hablaba de la tormenta perfecta que en otros momentos hemos estado hablando. Usted tiene que escaparse del trabajo porque hay escasez de alimentos, tiene que hacer la cola, cuando llega la cola es una cola inmensa, le resta tiempo a su trabajo, luego en la cola todo el mundo empieza a hablar mal de que no aparece esto, que no aparece lo otro, no sé el qué. efecto en cadena. De ahí usted sale, es un efecto que se va concatenando uno a otro. Y en ese sentido es esa tormenta perfecta de la que han estado hablando algunos. Y esa es la apuesta precisamente de la oposición, que te decía, como mismo está pasando en Argentina, que vamos a hablar un poco más adelante de Argentina, como mismo está pasando en Argentina, que Macri está desmontando la revolución, o sea, el movimiento kirchnerista y las medidas sociales de una manera muy rápida, sin miramiento de ningún tipo. Ese es precisamente el objetivo de esa oposición que hoy está en la Asamblea Nacional de Venezuela. No, y no solamente esa oposición venezolana, yo creo que, ya que hablabas de Argentina y de Macri también, bueno, ha sido uno de los gobiernos latinoamericanos que más se ha pronunciado contra el gobierno venezolano, que más ha intentado atacarlo, incluso en foros regionales como la pasada cumbre del Mercosur, y bueno, hubo sus intentos también en la cumbre de la CELAC. Pero vamos, Sergio, a hacer un análisis ya no de lo que dice Macri sobre Venezuela, sino de lo que está pasando dentro de Argentina. Muchas noticias escuchamos, despidos, manifestaciones, incluso arrestos a líderes sociales. ¿Cómo evalúas tú esa situación actual en Argentina hoy? Bueno, Macri va rápido, le ganó a lo decía. Antes de venir a la mesa, sí, un recuento un poco de las medidas que ha ido tomando el presidente en menos de 2 meses, y parece mentira que las haya logrado hacer tan rápido. Estamos hablando de que cambió el sistema de cambio de dólares, es decir, el cepo cambiario, que era como le decían, que era un mecanismo de protección mediante el cambio de divisas para las industrias y para la gente, no les llegara la devaluación tan fuerte del peso que impacta directamente en lo que las personas pueden consumir, en los alimentos, en todo lo demás. Cambió las retenciones de la agroindustria, una demanda del sector de la soya, es decir, la posibilidad del gobierno de cuando aumentaran los precios quedarse con una parte para que no influyera en el consumidor directo, no influyera. Era una medida proteccionista para el argentino. Para el argentino. Macri todo lo que está haciendo, eso es un principio, es aplicar un plan que va en beneficio de la clase principalmente agroexportadora de Argentina y del capital financiero. Lo vimos en Davos, que fue allá, haré un poco también la historia de con quién fue, que es muy interesante, pero siguiendo este rápido recuento, aumentó la tarifa eléctrica, estamos hablando hasta un 500%, ya le va arriba a la tarifa del gas. Un país donde hay inflación, donde todo es más caro, donde un peso pierde valor, además se encarecen los servicios públicos. Durante más de 10 años el gobierno de los Kirchner, los dos gobiernos de los Kirchner estuvieron dándole a las empresas productoras de energía, muchas de ellas son extranjeras, la diferencia del valor. No es que ninguna empresa argentina de producción eléctrica haya tenido pérdidas, siempre el Estado fue el que utilizó sus mecanismos, estos mecanismos de redistribución para evitar que las personas con menores ingresos tuvieran que pagar tan cara la electricidad. Macri de la noche a la mañana ha borrado eso, tiene bajo revisión 75.000 puestos de trabajo públicos, ha despedido, hay un sitio en internet que se llama el Despidómetro, que está contabilizando de una manera de cierta certificación la cantidad de despidos, y ya va a cerca de 25.000 despidos públicos. Bueno, fue quizás el más mediático de todo, el de Víctor Hugo, el periodista que todos hemos visto aquí en Cuba a través de la cadena Telesur, que fue despedido, pero el 678, el programa de noticias, también salió del aire, la Radio Nacional Rock también la sacó del aire, con un contenido, es decir, violando una serie de derechos, porque aunque él trata de cubrir sus espaldas, no cabe duda que hay un contenido político, estos son despidos políticos. No, claro. Es decir, está valorando el trabajo de una persona, su capacidad de poder mantener a su familia por su afiliación a un partido político. Y lo que es interesante, Oliver, es cómo Macri ha podido hacer todo esto en menos de 2 meses, mediante decretos presidenciales, borrando todo lo que supuestamente él quería combatir. Él calificaba al kirchnerismo de autoritario, y supuestamente esa era una de sus líneas de campaña, venía a cambiar eso. Y es quizás el presidente más autoritario que ha tenido la nación argentina desde la dictadura. Es decir, está actuando como quiere y haciendo lo que quiere. No, pero pienso yo, o sea, haciendo un análisis lógico, que se está enfrentando también a, vamos a decir, a una posible pérdida rápida de popularidad. Es decir, un presidente que sale electo, un país casi que mitad a mitad,
que comience a hacer toda esa serie de medidas antipopulares. O sea, se está arriesgando un poco de capital político. ¿No lo ves tú? ¿O es que siente que tiene respaldos de otras bases? Claro, él sí tiene un respaldo. Es decir, toda esta agenda de la que estamos hablando tiene un gran respaldo dentro del empresariado argentino, pero no todo el empresariado. Es decir, la zona industrial se va a ver afectada. Hay una tormenta, como decía Legañoa también, en todos estos lugares. También Macri está en medio de una tormenta que él no sabe si la va a poder controlar. Incluso los mismos empresarios, hace poco en una reunión decían, esto está bien, este programa que está aplicando Macri está bien, pero hay que ver qué efecto va a tener y si lo va a poder llevar hasta adelante. Solo por mencionarte un ejemplo, las paritarias, que son las negociaciones colectivas de trabajo en Argentina, se están acercando. Y la inflación juega un papel importante porque los trabajadores reajustan los salarios a partir de la inflación y el cálculo de la inflación, y el gobierno está presionando para que sea menor el ajuste que la inflación, es decir, que eso derrite el salario de la gente, limita su capacidad de compra. Pero Macri ha levantado el cepo cambiario, el cepo del dólar, en un momento en que Estados Unidos cambió las tasas de interés de la Reserva Federal al aumento, lo cual genera, por una lógica económica básica, fuga de capitales. ¿Por qué no se ha sentido tanto el efecto? Porque Macri está volviendo a endeudar a Argentina. Macri hizo un acuerdo con una agrupación de acreedores internacional para volver a endeudar el país. Fue un poco el objetivo de Davos, ¿no? Exactamente, y el Davos fue con Sergio, nada más y nada menos que con Sergio Massa, el del partido UNA, es decir, el del peronismo disidente, para dar una imagen, que es también todo el reacomodo político que viene en Argentina después del resultado de las elecciones, de estabilidad en el país, para llamar a esos grandes inversores que regresen y recobrar la confianza. Y esa confianza pasa por pagarle a los fondos buitres, y lo va a hacer. Ahora, Sergio, no nos quedemos solamente en lo que está haciendo Macri, que incluso también ha tomado medidas políticas, por ejemplo, arrestado a una importante líder social del sur del país, pero vamos también qué está pasando en la oposición. Vemos a Cristina Fernández, que ha regresado a la política de alguna manera, mediáticamente está presente sobre todo en las redes sociales, pero también hay problemas en el peronismo, ¿no? Sí. Vemos divisiones, vemos... Macri se ha encargado, entre otras cosas, de quitar una serie de cuadros que había dentro de la Casa Rosada, pero es más fácil quitar un cuadro que quitar años de conciencia política que de una u otra manera sí se crearon y se forjaron dentro del kirchnerismo, de la época del kirchnerismo. Entonces estamos hablando de que la resistencia social vienen las paritarias. El peronismo, Cristina ha anunciado una fundación a partir de febrero. La gran pregunta es cómo se va a reacomodar el peronismo para hacer oposición a Macri. Hace poco, es decir, esta semana, hubo una decisión dentro de la Cámara Baja, 15 diputados de lo que era el Frente para la Victoria, fundaron una nueva fracción dentro del justicialismo. Sergio Massa, del peronismo disidente, está acompañando al actual presidente en su viaje, se acompañó al presidente en su viaje a Davos. Va a haber un reacomodo del peronismo. Es decir, esa fuerza política que viene desde mediados del siglo pasado en Argentina, encontrará un nuevo cauce. ¿Quién lo va a liderar? Sergio Massa, Cristina, es decir, es una configuración que veremos a lo largo del tiempo, y la clave va a estar en la calle, en la resistencia popular, y cómo el resto de los partidos escuchen a esa resistencia popular. Y bueno, esperemos que eso no cueste caro, porque las divisiones siempre cuestan caro. Bueno, tú hablabas que Macri va a Davos lesionado, no va a la CELAC, una lesión de costilla, efectivamente, pero bueno, decide ir a Davos. Fue muy criticado por eso, porque después anunció Ana que no iba a ir a la cumbre de la CELAC. Nosotros sabemos muy bien, a pesar de que fue su vicepresidenta, lo importante que es para el éxito de una cumbre, sobre todo desde el punto de vista, vamos a decir, simbólico, la asistencia de todos los mandatarios. Pero bueno, acabas de regresar de Ecuador, un poco quizás lo que sucedió en Quito, evaluar lo que sucedió en esta cumbre, los documentos que ahí se aprobaron, que se trataron. Bueno, muy buenas noches para ti y también para la audiencia. Yo creo que sin dudas la cumbre de la CELAC estuvo aprobando por estos días en Ecuador importantes documentos que en su gran mayoría dan continuidad a los preceptos fundacionales que ha tenido esa institución. Temas importantísimos incluidos en esos textos, tales como el rechazo al bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, el respaldo a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el tema del apoyo al proceso de paz que tiene lugar en Colombia. Otro tópico importantísimo que fue la rubricación, o sea, la rúbrica de un tratado de prohibición de ensayos nucleares. Esto muy importante y tiene mucho que ver también con aquella proclamación tras la cumbre de CELAC en La Habana de América Latina y el Caribe como zona
libre de armas nucleares y como zona de paz. O sea, esto también, reitero, en correspondencia con lo que se había venido trabajando. Y otros temas, Oliver, incluidos en otros documentos especiales que tienen que ver con, por ejemplo, el enfrentamiento al Zika, nueva enfermedad que ya está haciendo sus estragos en la región. También la necesidad de continuar el desarrollo energético como otro de los temas importantes, la atención también a las deudas, en fin, se han aprobado una serie de documentos que, reitero, pueden considerarse como una continuidad de lo que se ha venido haciendo. ¿Pero la valoras como una cumbre exitosa, por ejemplo, en vista al futuro, un futuro difícil con ese avance de la derecha? Desde ese punto de vista, pudiera valorarse como una cita positiva. Ahora, lo más preocupante desde mi punto de vista para la CELAC son los desafíos que tiene la organización. No se puede hablar de los cambios que hemos estado conversando anteriormente en esta mesa redonda que tienen lugar en procesos nacionales en los distintos países que componen la CELAC, sin hablar sin dudas de una posible reconfiguración o precisamente de que esas transformaciones se sientan también en el seno de esa organización, de ese ente creado en el año 2010, cuando el contexto era absolutamente favorable al desarrollo de fuerzas progresistas y de izquierdas a la región. En los últimos tiempos, a partir de ese retroceso que está viviendo la región con relación a esas fuerzas, no es descartable hablar también que la CELAC salga, diría yo, dañada, y tampoco es de extrañar que en los próximos tiempos pudiéramos estar hablando de un posible retroceso debido, o sea, y muy en relación con el propio retroceso que se está produciendo en algunos países de América Latina. Y esto muy influenciado por algo que tú comentabas y que tiene que ver con la arremetida de la derecha, no solo de América Latina, sino también de la derecha internacional con relación a estos temas. Yo creo al respecto, Oliver, que sería muy doloroso para los países de América Latina el retorno a escenarios de confrontación entre las naciones al estilo de los años pasados. Y creo que, en definitiva, ese futuro está, y coincido con Sergio en eso, en manos, en muchos casos, de los pueblos. Los pueblos están decidiendo, en cierta medida, en los futuros de sus países. Bueno, dependerá de los pueblos el optar por una opción o por la otra. Y el futuro también de CELAC, yo lo veo, reitero, muy relacionado con ese tema. Hay un asunto importantísimo que es, por ejemplo, la consolidación de la llamada Agenda 2020, en la cual se están proyectando, desde mi punto de vista, las naciones miembros por asuntos medulares como la necesidad de reforzar la educación, la contribución al desarrollo, la necesidad de reducir la pobreza extrema a cero. Seguimos siendo la nación más desigual del mundo. Yo creo que esos son empeños válidos, pero te reitero, su concreción, su realización depende en mucha medida de lo que siga aconteciendo a nivel de procesos nacionales en América Latina. Y una derecha que lamentablemente ni siquiera es una derecha nacionalista o regionalista, vamos a decir, sino que mira a Estados Unidos, incluso países como Argentina vemos que están tratando de buscar mejorar las relaciones con Estados Unidos, con visitas. Por eso yo te digo, o sea, el asunto de la conservación de la soberanía y de la concertación que ha logrado la CELAC en estos momentos es un desafío su mantención tal y como está el contexto regional. Bueno, pero yo pienso que también no se pueden dejar de mencionar los esfuerzos que se están haciendo. Claro, es decir, siempre ante esta coyuntura, esta situación, como dicen muchos teóricos, incluso muchos presidentes, es importante más unidad. Claro, es que de hecho, fíjate que la CELAC ha venido demostrando que dentro de la diversidad, incluso ideológica, se ha podido funcionar en tal sentido y se han logrado determinados consensos. Pero me refería, por ejemplo, a ejemplos concretos como el que vivimos recientemente, o que vimos recientemente por las noticias, y es la visita que hizo el presidente Evo Morales a Brasil. Estamos hablando de dos gobiernos progresistas importantes en ese proceso de unidad. Yo les propongo ver
un video sobre esta visita y después, bueno, continuar con nuestro análisis sobre ella, sobre la importancia que tiene en esta coyuntura, en este contexto que estamos analizando. La firma de los acuerdos fueron en materia de cooperación en hidrocarburos, fertilizantes y energía. Por su parte, Bolivia seguirá suministrando gas a Brasil. Asimismo, quedó abierta la posibilidad de crear una sociedad petroquímica y la compra de electricidad, entre otros proyectos conjuntos. Quiero destacar la importancia de la integración energética. Brasil promueve y apoya el anuncio del presidente Evo Morales de transformar a Bolivia en un centro energético regional. Actualmente Bolivia contribuye para la estabilidad energética de Brasil con el 30% de oferta de gas natural, siendo abastecido por Bolivia en el mercado brasileño. En esta relación bilateral, Bolivia necesita de tecnología que le permita desarrollar su producción agropecuaria y Brasil necesita de las materias primas de Bolivia para su desarrollo. Tenemos muchas necesidades de adquirir tecnología brasileña para mejorar la producción agropecuaria. Trabajamos entre los ministerios. Está prevista una reunión de ministros de Mercosur, UNASUR, mañana en Montevideo, Uruguay. Dilma Rousseff respalda el ingreso de Bolivia al mercado del Mercosur. En el plan regional, la adhesión de Bolivia al Mercosur cuenta con el firme y determinado apoyo de Brasil y confirma la atractividad del bloque y aumenta la competitividad del bloque, fortaleciendo el esfuerzo energético de la integración latinoamericana. Tenemos con Bolivia un permanente diálogo en el ámbito de CELAC y UNASUR. Un tema importante entre los dos mandatarios fue el del virus del Zika, en el que acordaron trabajar de manera conjunta en su erradicación y la investigación del desarrollo de vacunas. Bueno, yo pienso, Sergio, que esta visita de Evo a Brasil, dos países fronterizos, dos países importantes en ese proceso de integración, se puede analizar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista político, en esta coyuntura, pero también desde el punto de vista económico, que se habló mucho de economía allí, y proyectos importantes. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la integración, cuando nosotros hablamos de unidad en América Latina, tiene todas esas variantes que tú dices. Pero el pasado colonial de América Latina se expresa hasta en la infraestructura. Las grandes, en el caso de Bolivia no tanto porque no tiene salida al mar, pero las grandes, digamos, los países más importantes y las economías de los países más importantes de la región son economías exportadoras. Y son economías que tienen sus centros en el puerto. Claro, el puerto que era de comercio con la metrópoli, que el comercio, por supuesto, se ha ido derivando hacia otras regiones, pero siempre el comercio hacia afuera. Y cuando tú ves hacia el interior de América Latina, por ejemplo, de América del Sur, las obras de infraestructura para interconectar los diferentes países e interconectar las diferentes economías son prácticamente nulas. Entonces es cierto, podemos ir a la CELAC y hablar de la necesidad de la unidad y de la integración. Pero esa unidad y esa integración tiene que tener obligatoriamente un componente de la realidad, de la práctica. Evolucionar. Porque no hay siquiera, a veces, ni una buena carretera para ir de un país a otro en América Latina. No voy a decir lo que es la idea de Evo, de crear un tren bioceánico, o sea, que comunicar el Atlántico y el Pacífico mediante trenes, lo cual uniría los dos grandes bloques de desarrollo a través de América Latina. Es decir, tendríamos la posibilidad de exportar a Europa o recibir mercancías de Europa, transformarlas y aquí en América Latina, agregarles valor y llevarlas después hacia Asia, un mercado en expansión. Bueno, ni siquiera eso tenemos. Entonces la visión de la unidad y la búsqueda de un cambio pasa también por la economía, pasa por la infraestructura, pasa a veces hasta el idioma. Nosotros tenemos ese gran país dentro de América del Sur que es Brasil. Sin embargo, la prioridad dentro de nuestros sistemas de educación, de los sistemas de educación de América Latina, no estaba muy centrada en el aprendizaje del portugués. De la misma manera pasa con los países fronterizos. Exactamente, de la misma manera pasa con el español. Y eso, Oliver, no es nada más que el peso de la colonia. Es el peso del eurocentrismo sobre América Latina y este tipo de acciones concretas, esta visita y las medidas que se tomaron desde la venta de tractores, el tema del gas, que es un importante producto que Bolivia vende a Brasil, es el 30% de todo el mercado energético relacionado con el gas, lo asume de Brasil, lo asume Bolivia, y que ellos firmaron un acuerdo en el año 1999 que tiene vigencia solo hasta el 2019, y lo que están es planificando la forma y las bases sobre las cuales va a proseguir ese acuerdo. Pero América Latina tiene un gran potencial de economía hacia adentro, que para eso está Mercosur. Pero además hay otros espacios, como podemos ver lo que puede representar Bolivia y otros muchos países que se pudieran integrar. Tenemos retos porque producimos cosas muy similares.
que es uno de los puntos. Nuestras economías uno de los puntos que pueden ser beneficiosos o muy negativos según cómo se maneja. Exactamente, porque casi todos los países, en Bolivia también se produce soya, por ejemplo, y la agroindustria también de cierta manera tiene un peso dentro de la economía junto con los hidrocarburos. Entonces, economías que se parecen mucho tienen problemas con la interconexión. América Latina sigue con el grave problema de que no genera valor añadido. Y esa es la manifestación más grande que tenemos ahora con un fenómeno, un ciclo económico que está afectando a todos los países. Porque desde Venezuela, Argentina, a Brasil, todos estos problemas que se ven en sus manifestaciones políticas y que está aprovechando la derecha para atacar, están apoyados en un ciclo económico de recesión que está pasando nuestra región y que es una vez más la maldición de las materias primas de América Latina. Además, iniciativas, Sergio, muy importantes para Brasil, sobre todo para Bolivia, quiero decir, porque con ese tren bioceánico, por ejemplo, es una salida también al Océano Atlántico. Me llama mucho la atención, por ejemplo, el énfasis que hacía Evo Morales en importar tecnología para desarrollar la agricultura de los pequeños agricultores. Por supuesto. Un corte muy socialista, ¿no? No. Como lo el de matriz productiva que ha estado defendiendo Correa desde que asumió el poder, de llevar las matrices productivas de todos estos estados, más allá de las materias primas, que se han convertido todos, se convirtieron en exportadores básicamente de materias primas, y llevarlo a que produzcan ellos mismos, porque al final, ¿qué venden? La materia prima, ¿y qué compran? La materia prima procesada. Oye, además tenemos una tradición de producción agrícola que es ancestral dentro de la región, y que los sistemas cooperativos y este tipo de sistemas que tributan a un tipo de sociedad distinta y que Bolivia quiere priorizar, tiene incluso sus raíces en la forma en que las poblaciones originarias se organizaban para la producción agrícola. Lo que pasa es que toda esa tradición ha sido borrada por los años de dominación y la imposición primero de gobernantes blancos durante muchísimo tiempo y de la colonia, y después también de los modelos de producción. Y de las propias diferencias, yo creo, entre las economías latinoamericanas, que también ha sido un problema, por ejemplo, del Mercosur durante mucho tiempo, los pequeños y los grandes, las asimetrías. Es una región muy asimétrica. Ahora, no quiero dejar pasar este tema específicamente porque implica a Brasil, una visita de un jefe de Estado boliviano a Brasil, para hablar algo, Sergio, sobre la realidad política de Brasil actualmente. Muchas veces que tuviste que venir acá en la mesa para hablar sobre la crisis que enfrenta aún Dilma, pero cuando uno revisa los medios vemos los ánimos un poco más calmados, cierta estabilidad. Lo que pasa es que la calma preocupa. La calma preocupa. ¿Sabes por qué preocupa? Porque la derecha está jugando muchas cartas y muchas cartas al mismo tiempo. Es decir, la situación económica en estos países es grave. El gobierno ha tenido que aplicar una serie de medidas fuertes para contener el gasto público, preservando de cierta manera los gastos sociales. Eso, de una u otra manera, se llama ajustar. Y la derecha también no creo que le convenga demasiado asumir el poder en estas condiciones. Y está apostando al desgaste. Vemos el impeachment, vemos hasta unas ciertas acusaciones o chismes, digamos, de rumores de un intento de golpe de Estado en un país donde hablar de golpe de Estado todos sabemos lo que implica para la historia de esa nación. Y lo que sí está apostando la derecha con todo esto es a desgastar para ganar las próximas elecciones. Para desgastar a Lula como figura política, que es su gran preocupación. Virándole los cañones a Lula también. Y destruir el PT. Bueno, muchas gracias, Sergio, por este análisis. Gracias a ti. Este viernes, historias de vida en la Mesa Redonda. Un maestro de campeones y un hombre habano. El maestro Ronaldo Beitía, considerado por muchos como el mejor entrenador de judo del mundo, y Rogelio Ortúzar, el tercer hombre habano de Cuba, inauguran este viernes a las 7 pasado meridiano por Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba, la serie Historias de vida en la Mesa Redonda. El programa se retransmitirá al cierre por el canal educativo. Bueno, y en esta visita de Evo a Brasil, Ana, como bien decía Sergio, se habló mucho de economía, o sea, un tren bioceánico que al final es infraestructura para el desarrollo económico, el gas, convertir a Bolivia, bueno, en lo que tiene derecho a ser un centro importante energético de Sudamérica, también el tema agrícola, es decir, economía, una cuenta pendiente para América Latina, ya abriendo el diapasón de forma más general. El 2015 fue un año terrible, contracción de la economía, caída de los precios de las materias primas. ¿Cómo fue, podríamos decir, ese 2015, haciendo un balance, y qué perspectivas se abren para el 2016? No, tú recordarás que incluso en su momento la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, había pronosticado un crecimiento mayor
a inicios del año pasado, recuerdo, se había hablado de un 3,6. Después hubo que reducir la previsión del crecimiento latinoamericano. Al final se produjo un crecimiento del 2,4%, muy similar al crecimiento global, lo que sí, de todos modos, representó una contracción con relación al crecimiento que había manifestado América Latina durante los últimos tiempos. Factores muchísimos. Algunos se han comentado en esta mesa, por ejemplo, la inestabilidad política en países, obviamente, como Brasil, la situación en Venezuela. Otro, la caída en el precio de las materias primas, la caída en el precio del petróleo, de otras materias energéticas. También la influencia de los problemas en la economía china. Obviamente es algo que tampoco... es un socio comercial importantísimo para América Latina. Que no se puede dejar de obviar en un análisis de lo que ha ocurrido. El aumento por parte de Estados Unidos de las tasas de interés, que también ha repercutido en la situación económica latinoamericana. Por ahí vería yo las principales causas de lo que ha acontecido. Tú preguntabas, Oliver, el panorama para el 2016. Se está hablando incluso de una contracción, de una posible contracción entre un 0,3% y un 0,6%. O sea, crecería mínimamente la región. Todo parece indicar que el panorama no va a comenzar a cambiar hasta el año 2017 o el 2018. Reitero, depende mucho de las situaciones nacionales en Brasil, en Venezuela, en otros países de la región. Se espera en muchas naciones un año económicamente difícil, reitero, sobre todo teniendo en cuenta algunos de estos factores que hemos comentado y que han incidido y que continuarán incidiendo en la situación económica de América Latina. Ahora, yo pienso que para los gobiernos progresistas, que son afortunadamente varios en América Latina, el reto y el desafío es mayor. Porque, por ejemplo, en la derecha, lo vemos en Argentina, ya sabemos cómo resuelven los problemas, ¿no? Muchos ajustes, sabemos para quién trabaja, pero los gobiernos progresistas tienen el desafío de mantener las conquistas sociales y eso lleva dinero. No, el reto está ahí y tiene además la promesa, en su mayoría, de no aplicar justamente esos ajustes o esos recortes al presupuesto público. Hemos visto que en otros países del mundo han seguido recetas de organismos internacionales y han aplicado recortes en los fondos públicos que han conducido obviamente a intensas manifestaciones, a la agudización de la pobreza. Los gobiernos progresistas de América Latina tienen ese intenso reto, ese gran desafío que es el no afectar las promesas en lo social que han articulado en muchas de sus campañas, pero eso a la vez representa un tremendo desafío económico y a veces cuando se viaja por algunos países de América Latina, cuando conversas con algunos latinoamericanos residentes en esos países, se puede apreciar como una especie de a veces desesperación, o sea, como que un tanto falta como que la paciencia para esperar a los beneficios prometidos. Reitero, ese es el gran desafío, que no es fácil, es muy difícil. Esto desde mi punto de vista también tiene que conllevar a un análisis en los diferentes países de este tipo de procesos. Hay preguntas que están latentes, por ejemplo, finalizó el ciclo latinoamericano. Están en crisis estos modelos, qué prometieron y no cumplieron, qué insatisfacciones dejan. O sea, son muchos los desafíos que en ese sentido hay que tener en cuenta cuando se analiza este tipo de realidad, Oliver. Muchos dicen, y creo que razones les sobran, o sea, razón les sobran de que se desperdició bastante esa época dorada de hace algunos años cuando las materias primas estaban muy elevadas, y que se perdió la posibilidad de ahorrar, de aumentar las reservas para enfrentar estas situaciones de crisis, pero además de cambiar esa matriz productiva, que ahora se quiere cambiar, pero ahora no hay dinero y eso es costoso. Mira, para mí... Yo esa afirmación, obviamente, yo la desestimaría completamente, porque solamente en América Latina, si vamos a ver
cuánto no se había invertido en materia social, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Había una deuda social con América Latina cuando empezaron a llegar estos gobiernos progresistas a la región, muy elevado. Se le acusa a Venezuela, por ejemplo, de haber invertido en 17 años de gobierno 60% en inversión social, 60% del ingreso solamente en materia petrolera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si antes se invertía menos del 20%. Yo no niego eso, pero te digo, si recometes el mismo error, o sea, en la época de cuando las materias primas están altas, de concentrar tus recursos en crear las condiciones para producir más de la misma materia prima, en el caso del petróleo más petróleo, en el caso de la soya más soya, es el mismo fenómeno que ha vivido América Latina durante toda su historia, que es crecer hacia el subdesarrollo. Y no, por ejemplo, América Latina sigue siendo la región con menos patentes del mundo. Sí. En una sociedad que tiende hacia el conocimiento, en una sociedad donde una libra o un kilo de soya, el valor no es nada comparado con lo que vale un celular o un smartphone. Y sigue con las desventajas comparativas. Tienes que comprar tecnología, comprar autos y vender soya. Cuando la materia prima es alta no hay problema. Cuando baja, ¿qué hacemos? Ahora, pero lo que sí yo estoy de acuerdo es que el secreto está en diversificar la matriz productiva de la región. En eso sí. Pero además que cambiar la matriz productiva no hay que verlo como un gasto que no va a tener una repercusión social, eso va a crear empleos, eso va a crear nuevas oportunidades. Y en la izquierda le incluiría otro más fenómeno. más sólida que los subsidios, por ejemplo. Y en la izquierda, en el caso de la izquierda específico, incluiría otro fenómeno que es la conciencia social. Yo también. Porque no se pueden hacer cambios sociales sin conciencia de la gente de que viene un sacrificio para lograr un objetivo. Es como, no sé si han leído que estamos pagando esos platos rotos. Lo escrito por Luis Brito recientemente, Una revolución sin ideología es como un cumpleaños sin piñata. O sea, porque terminaríamos, igual que la corrupción afecta más a la izquierda que a la derecha. Exactamente. Porque va en contra de su propio programa. El hecho de caer en algo que sería un fenómeno muy complicado es gobiernos de izquierda o con una fraseología o hablando de la izquierda en el gobierno y aplicando medidas de derecha en la economía, lo cual desvirtuaría la izquierda como opción dentro de la región y retrasaría aún más el progreso que necesita América Latina. Sería muy complicado. ¿De qué estamos hablando? Cambiar la matriz productiva no se cambia en una década. Claro. Bueno, estamos hablando de 200 años de colonización. No somos, yo creo que no estamos capacitados para cuestionarnos determinadas políticas, pero indiscutiblemente en una década sí se hubiera podido avanzar mucho más. Pero se hizo. También creo que se hizo con 100 años. No se puede ser injusto en ese sentido. Cuando uno mira, por ejemplo, yo recordaba los primeros reportajes de nuestros corresponsales en Bolivia, cuando llegaron a Bolivia con los primeros médicos cubanos. Aquel compañero corresponsal de la televisión de Matanzas, que luego murió ahí mismo en Bolivia en un accidente. Cuando uno veía la infraestructura de Bolivia en ese momento, era nula. En Bolivia no había ni carretera. Eran terraplenes entre un estado y otro, entre un estado y otro de la nación. Yo recuerdo una rendición de cuentas de Evo hace 2 años. ¿Cuánto se había hecho en materia aeroportuaria en Bolivia? En Bolivia habían 2 aeropuertos internacionales y los demás eran pequeños chinchales donde se tiraba una avioneta. O sea, también se ha avanzado en ese sentido. Lo que pasa es que la deuda es grande. La deuda es muy grande. Son y no se ha comportado de la misma manera en todos los países. Hay países que sí se ha avanzado más, hay países que de forma muy justificada han dado un salto enorme en esa deuda social, como el caso de Venezuela, pero Sergio hacía referencia a algunos gobiernos de izquierda también, o bueno, progresistas, no con ese nivel de radicalización, que también, bueno, desperdiciaron oportunidades. Bueno, yo creo que vamos a cerrar este punto acá, y vamos a seguir con nuestra mesa redonda, y quiero hacerlo con una buena noticia, porque hemos hablado, bueno, de los retos que tiene Venezuela, que son realmente difíciles, lo que está pasando en Argentina, una realidad muy triste, y bueno, las malas noticias económicas, pero también están pasando cosas muy buenas en América Latina, y uno de ellos es, Jorge, las conversaciones de la FARC. Es muy probable que pronto estemos asistiendo al fin de uno de los conflictos, probablemente el conflicto más viejo que tiene la región. ¿Cómo se está manejando esa situación? ¿Cuáles son las perspectivas a corto plazo? Bueno, más de medio siglo han estado en conflicto. El conflicto colombiano tiene más de medio siglo. Yo recordaba cuando empezamos a prepararnos para la mesa, el tema, etcétera. La primera vez que yo en lo personal me acerqué al conflicto entre la FARC, bueno, la guerra en Colombia, fue en la presentación, la primera presentación que se hizo mundialmente, o sea, en Cuba también, mundialmente, del libro de Fidel, La Paz en Colombia. Yo era estudiante universitario y cuando yo leía aquello decía, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? Y en ese momento, hace alrededor de 15 años aproximadamente, nadie vislumbraba que ese conflicto tendría una solución. Y hoy estamos a la puerta, tenemos la esperanza de estar a la puerta en los próximos meses, pocos meses,
de que finalmente se logre un acuerdo general que abarque los acuerdos que se han ido alcanzando en el tema de las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el gobierno colombiano. Pero ha habido noticias en estos días muy interesantes. Aquí está, por ejemplo, Santos está en Washington celebrando él y Obama los 15 años del Plan Colombia, pero lo interesante es cómo ese Plan Colombia lo han transformado y Obama bromeaba que este es el Plan Paz Colombia. Se habla de que se van a invertir Estados Unidos va a invertir en Colombia alrededor de 400 millones de dólares en el post-conflicto. O sea, ya se está hablando del post-conflicto, el momento en el que decididamente termine. Y algo muy interesante que hemos conversado en estos días, que hacer la guerra es muy fácil, pero llegar a la paz es muy complejo. Todavía quedan retos por delante. Piedad Córdoba hablaba ayer precisamente que lo que queda del proceso de conversación aquí en La Habana no es sencillo, que hay retos sobre todo en perfilar los términos del cese al fuego bilateral y la dejación de las armas. Recordamos que en los últimos meses hemos visto acá en La Habana se llegaron a un grupo de acuerdos sobre víctimas. Se desataron nudos importantes. El desescalamiento de la guerra, en fin. Y también el pasado 25 de enero, que son pequeñas noticias que se han ido concatenando en los últimos días, pues la ONU, teníamos como antecedente la cumbre de la CELAC, que también propuso acompañar esta etapa final del proceso de la paz en Colombia. Y el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución para que establece una operación política que acompañará, un mecanismo tripartito que acompañará la supervisión del cese de la violencia y del fuego entre el gobierno y las Fuerzas Armadas colombianas. Bueno, yo puedo entender algunas de las razones por las que Santos y Obama de cierta manera festejan ese Plan Colombia, pero las conversaciones de La Habana son la prueba más clara de que el Plan Colombia fue un fracaso. Exactamente. Porque ahora estamos hablando de posconflicto, pero en su momento Uribe dijo que en 4 años acababa la guerra, que fue el inicio en el año 2002, ya 2003, del Plan Colombia. Fueron miles de millones de dólares desgastados en la opción de destruir a la guerrilla, sin tener en cuenta que esa guerrilla, acusada de ser un grupo terrorista, acusada de no tener ningún tipo de objetivos, tenía unas causas muy profundas que se remontan a la mitad del siglo pasado. Entonces, si hay una clave en estas conversaciones de paz de La Habana, es en el tipo de justicia que se está dialogando. Han sido 3 años, porque no es una rendición. Han sido 3 años. A veces la gente ha dicho, y hay una opinión, vamos a decir, en algunas personas, ¿no?, que hablan sobre el tema, bueno, pero ¿por qué han demorado tanto? Y es que es muy difícil. Porque aquí se está debatiendo cuando el primer punto fue el conflicto agrario. El conflicto agrario en una nación, claro, la guerrilla de las FARC es principalmente una guerrilla agraria. Estamos hablando de una de las regiones, de uno de los países de América Latina con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra. Pero estamos hablando de la participación política. No es poca cosa cuando tú hablas de en la historia colombiana en los años 80, hubo un proceso de movilización de la FARC, en el que también estuvieron involucrados algunos otros movimientos guerrilleros, crearon la Unión Patriótica y fueron masacrados. Estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 miembros de la Unión Patriótica, y eso no fue hace 50 años. Eso fue en los 80 y principios de los 90, lo que pasó después de los acuerdos del Uribe con Belisario Betancourt. La guerrilla tiene mucha sangre, y hay mucha sangre de lado y lado realmente. Y aquí lo que estamos hablando es lo importante de paz con justicia, paz con no repetición. Están los derechos de las víctimas, estamos hablando de 6 millones de desplazados en un país herido, pero que tiene que haber un tipo de justicia distinta, ¿no? La justicia natural, la normal, no se puede aplicar en una situación de conflicto. Hay historia, lo que pasó en Sudáfrica, lo que ha pasado en otros lugares. Pero yo siempre le pondría un ojo al tipo de justicia que se está logrando en La Habana, porque va a ser un referente también, y el propio presidente Santos lo ha dicho. Paz, sí, pero con justicia. La guerrilla no ha venido a rendirse, la guerrilla tiene un grupo de demandas, y son un grupo de demandas que están dentro de la sociedad colombiana. Y para lograr la paz verdaderamente, el acuerdo va a ser vital. Pero la gran clave de la paz está en lo que pasa en Colombia después. Tiene que haber un proceso de transformación social en Colombia que erradique las causas que llevaron a un grupo importante de personas a tomar las armas y tratar de hacer una revolución. Rápido, porque lo que nos queda de programa es nada, también hablar de que hay avances también en un acuerdo de paz entre el gobierno y el ELN también, claro, eso, que avanza. O por lo menos ellos han estado durante bastante tiempo en las conversaciones exploratorias. No es lo mismo, es decir, son 2 guerrillas distintas, con 2 liderazgos distintos, incluso con 2 orígenes distintos y causas que, aunque ambas tienen un pensamiento de avanzada en el sentido de una transformación social profunda,
de Colombia, no tienen ni siquiera, las FARC es mucho más agrícola, o sus demandas son mucho más agrícolas, el ELN tiene una raíz mucho más urbana, digamos, creado por estudiantes y otros asuntos que no tienen las mismas, no tienen el mismo liderazgo y han pasado por procesos históricos distintos. Se habla de la necesidad de unir los dos procesos, o sea, de que un acuerdo de paz incluya también al ELN. Ha demorado realmente en que eso se materialice, porque hay muchos temores, por ejemplo, de lograr una paz con la guerrilla, pero que una parte de los miembros se desplace hacia el ELN en caso de que no se firme una paz. La paz en Colombia no va a ser una paz, no puede ser una paz puntual. Tiene que ser una paz general que incluya paramilitares, incluya los crímenes del gobierno, que también lo ha cometido a lo largo de este tiempo. Una paz integral y con justicia. Sin eso no... Pero de todas maneras... por un bien mayor que es la paz finalmente. Claro, no, y de todas maneras yo creo que el avance ha sido muy positivo y que obviamente estamos a las puertas de un acuerdo de paz, por lo menos con la FARC y el gobierno. Muchas gracias a mis tres panelistas en la tarde-noche de hoy sobre este tema, y ya nos vamos con nuestras imágenes del día. Y vamos a despedirnos como mismo, comenzamos el programa, el 4 de febrero en Venezuela, fecha histórica para ese gran país y también para toda América Latina. Nos vemos en una próxima mesa redonda. Muy buenas noches y muchas gracias.